Al final de la clase vamos a tener también un periodo para las dudas, ¿ya? Mientras continuamos con el avance, vamos a ver ahora esfuerzos laterales. Hasta ahora, en los problemas que hemos visto, ya, más que todo estamos hablando de soportar cargas verticales y estructuras totalmente que estén en situaciones donde el suelo esté en horizontal, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el suelo es horizontal? En el interior de una muestra de suelo, siente presión, ¿ya? Vertical, y le hemos dado prioridad al cálculo de incremento de esfuerzos en el eje vertical, ¿ya? Si vemos el capítulo de incremento de esfuerzos, también hay cálculos para el incremento de esfuerzos en forma lateral, pero principalmente nos hemos quedado con la ecuación, ¿ya? Que calcula los incrementos de esfuerzos en forma vertical. Estos incrementos de esfuerzos o estos esfuerzos que se dan en forma vertical, le hemos dado mayor importancia debido a que estamos viendo con fuerzas y estructuras que trabajan en ese eje y sobre todo que el suelo esté de forma horizontal. Ahora vamos a ver lo que son los esfuerzos laterales, ¿no? Porque el suelo presenta acá no solamente está sometido a fuerzas en el eje vertical, sino que también está sometido a esfuerzos laterales. ¿Ya? Hay un esfuerzo, hay una presión lateral que está en el suelo, ¿ya? Y que rodea el suelo, ¿no? Podemos hablar de esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales, tanto en el eje X como en el eje que sobresale al plano que estamos viendo, ¿ya? De forma horizontal. Entonces, estos esfuerzos laterales, vamos a ver cuál es su forma de calcular y cómo rigen, cómo ayudan al comportamiento en los suelos, ¿ya? A menudo en la naturaleza nos encontramos con taludes verticales o casi verticales del suelo, o en la mayoría de las obras civiles es necesario alterar la superficie del terreno, originándose de tal manera superficies verticales o muy próximas a esta situación. Estos taludes verticales o casi verticales del suelo son soportados por estructuras de retención. Vamos a hablar, por ejemplo, de el corredor Quintanilla, ¿ya? Ya es una estructura que está habilitada, ¿no? Donde se ha tenido que hacer un hueco, ¿ya? En el terreno para el paso de sur a norte, para el paso de automóviles de sur a norte, ¿ya? Los autos pasan por acá, y el paso de este a oeste en la avenida Ramón Rivero, ¿no? A partir de un puente acá, ¿no? Entonces, estas estructuras trabajan con taludes, ¿ya? Este término de talud, que es nada más un suelo con un desnivel, un suelo con un desnivel. El suelo con un desnivel genera
ciertos esfuerzos laterales, ¿ya? Ciertos esfuerzos laterales. Y estos tienen que ser soportados por otras estructuras para dar estabilidad a estas estructuras y dar paso a que podamos construir corredores. También para sótanos, dobles sótanos y demás estructuras que requieren un desnivel del suelo que sea estable y que permita el paso, ¿ya? Entonces, este capítulo se trata más que todo de trabajar con esas estructuras especiales. Para el análisis de estabilidad de estas estructuras se requiere conocer tanto la naturaleza de la estructura del muro como la naturaleza del material que será soportado, al igual que la manera en que el muro podría moverse o se ve después de la construcción. El método a utilizarse para la determinación de las cargas ejercidas por el terreno sobre las estructuras de retención dependen de la rigidez de las estructuras. Por ejemplo, los métodos de Rankine y Coulomb desarrollados entre 1700 y 1900 se basan en la idealización de las estructuras de retención como una estructura rígida que se comporta como una unidad. Sin embargo, a pesar de que esta suposición ignora el efecto real que existe en la interacción suelo-estructura y el proceso de construcción del sistema, en la actualidad, estructuras más complicadas han sido diseñadas aplicando modificaciones empíricas a estos métodos. Este desnivel de tierra requiere lo que se conoce de muros de contención o tal vez otro tipo de estructuras como muros con pantalla, con anclajes, ¿ya? Como se ve en esta figura. Como en algunos ejemplos comunes de estructuras de retención se tienen observadas la figura 5.1 y 5.2, muestra las formas más simples de estructuras de retención en el muro de gravedad, que por sus características es una estructura suficientemente rígida en la que no se producen deformaciones por flexión. En la figura 5.1b se presenta un tabique o muro flexible en la que se presentan deformaciones por flexión, y para este tipo de estructura las presiones del terreno deben ser determinadas mediante métodos desarrollados para sistemas flexibles. Estas estructuras tienen que ser diseñadas y para soportar las fuerzas laterales que se generan. Entonces, el siguiente capítulo es diseño de muros de contención. Y para entrar en el diseño de muros de contención, tenemos que poder valorar cuánto es el esfuerzo lateral, la presión horizontal que se genera en el suelo, producto de este desnivel, ¿ya? Es por eso que en este capítulo se ve ese cálculo para que en el posterior capítulo se entre en detalle con el diseño de muros. El proceso de construcción del sistema involucra primeramente la edificación de la estructura de retención, procediéndose a continuación con el colocado de relleno que se encuentra situado entre el muro y el talud excavado. El material de relleno será seleccionado de los materiales in situ. Si acaso en el sitio de construcción se disponen solamente de arcillas expansivas o de cualquier otro tipo de material no adecuado, puede ser necesario transportar de otro sitio un material adecuado para el relleno. Lo que pasa es que para construir estas estructuras, bueno, el terreno está, podríamos decir, de forma horizontal o de forma diferente a lo que se tiene, pero la idea es construir un muro acá, ¿ya? Entonces, para construir un muro, ciertamente hay que dar el espacio necesario para su construcción. Es como en la zapata, se excava todo, luego se construye el muro y después de que se construye el muro se va rellenando en los espacios vacíos para que al final se pueda tener lo que es el muro construido. Entonces, este relleno que es
que está en contacto con el muro tiene que tener unas ciertas características. Ya, un momento, por favor. Por lo tanto, el suelo que está en contacto después de la construcción del muro de contención, se recomienda que sea un suelo de ciertas características, ¿ya? Eh, la recomendación, ¿ya? Como dice aquí Day del año 2000, afirma que la recomendación estándar para el material de relleno es la de un suelo granular limpio, sin limo ni arcilla. Existen varias razones para esta recomendación. Estas se enuncian a continuación. Comportamiento predecible. Un relleno granular tiene generalmente un comportamiento más predecible en términos de presión de terreno ejercida sobre el muro. Por otra parte, al utilizarse un relleno granular limpio, se asegura que no existirán ningún tipo de fuerzas expansivas. Sistema de drenaje. Eh, Para prevenir el crecimiento de la presión hidrostática del agua en el muro de retención, es a menudo construido un sistema de drenaje en el pie del talón. El drenaje será más efectivo si el suelo es altamente si el suelo es altamente impermeable. De tal modo, el relleno compuesto del suelo granular limpio en todo caso es el más adecuado. Un momento tengo que ir a firmar, les voy a dejar con mi auxiliar, con el auxiliar Oscar, y él les va a ir explicando los conceptos de esfuerzo lateral de condición reposo, condición activa y condición pasiva. 5 minutos. Ya. ¿No? Bien. ¿Se escucha, no? Bueno, perfecto, vamos. Bueno, como les comentaba el ingeniero, un poquito está ocupado con sus papeles de los diplomantes y ha salido a hacer firmar. A ver, lo vamos a resumir para que entiendan en nuestras propias palabras. Eh, bueno, esfuerzos laterales se dividen en tres condiciones que existen, ¿no? Una es condición de reposo, condición activa y condición pasiva, ¿no? Entonces, condición de reposo, resumimos en nuestras propias palabras, a ver, para que sea fácil de entender. Cuando no hay un esfuerzo pasivo ni tampoco activo, eso es condiciones en reposo. O sea, hay un equilibrio en el muro, condiciones de reposo, o sea, está bien estable. No va a sufrir condición pasivo, tampoco va a sufrir condición activa. Eso es condiciones de reposo, ¿no? El coeficiente K va a ser cero, ¿ya? ¿Se entiende, no? A ver, pasando a esfuerzo lateral del terreno en condición activa. A ver, condición activa es cuando el muro sufre un empuje, pero en condición activa es cuando, a ver, del eje vertical de referencia, el muro se aleja contra ese eje, con el suelo, digamos. Sufre un empuje del suelo lateralmente, o sea, en otras palabras, se aleja, ¿no? Ese vertical que es referencia que teníamos, se va alejando del muro, ¿no? O sea, en otras palabras más resumidas, es que el suelo empuja al muro, ¿no? Eso es condición activa. Mientras la condición pasiva es que el suelo sufre empuje contra el muro,
y ya existe como una compresión en el suelo, ¿no? Porque ya el muro ya también en este caso empuja hacia el suelo, hacia el terreno. Eso es la condición pasiva. Y la condición activa es que el muro sufre un esfuerzo contra el suelo. O sea, el suelo trata de empujar, trata de hacer volcar o hacer deslizar al muro. Eso es la condición activa, ¿no? A ver, condición en reposo, activa y condición pasiva. ¿Se entiende, no? ¿Tienen duda de esta parte? A ver, ¿alguien? Gráficas, era más fácil de explicar con las gráficas, ¿no? Es la condición de reposo, como se observa en la gráfica en el inciso A, ¿no? Es la condición en reposo cuando no sufre ninguna inclinación el muro, ¿no? Y esto debe ser la condición, inciso B, era la condición activa, ¿no? La condición activa, ¿no? El muro, o sea, esta es la parte del terreno, del suelo, y sufre, hay una presión lateral, y es que el segmento B, A', es que ya ha sufrido esa deformación, eso es el muro, mira, se dan cuenta, es cuando se aleja el muro del terreno, ¿no? O sea, sufre una presión y se va a ir inclinando, ¿no? Mientras aquí en el B es la condición pasiva, cuando se da la condición pasiva, es que el esfuerzo lateral viene del lado del muro, ¿ya? Y es como si estuviera comprimiendo al suelo, ¿no? Esa es la condición. Cuando sufre la condición pasiva, la posición original del muro sería la B al A' con A', ¿no? Esa es. A ver, sigamos. Es la parte según. La tablita es las relaciones que se tienen que tomar en cuenta como máximo, magnitudes aproximadas de movimientos requeridos a alcanzar la mínima y la máxima, ¿no? En condición activa y en condición pasiva. Bueno, son la parte teórica que ustedes tienen que leer, ¿no? Pero las condiciones claves. Bueno, esta gráfica también, ¿no? Lo podemos explicar. Es lo mismo que les he explicado arriba, ¿no? A ver, esfuerzo versus inclinación del muro. En este punto está la presión en reposo, cuando no cuando no sufre ningún esfuerzo, ya sea activa o condición pasiva, ¿no? Para la condición pasiva es la gráfica más o menos para evaluar, ¿no? Esa deformación que está sufriendo. En cuanto a la condición activa, lo mismo, ¿no? Esto es todo lo que se desplaza, ¿no? El delta, según a la altura también, ¿no? Muchas veces sabemos cuando el muro es más, qué sé yo, arriba de los 10 metros, 8 metros, obviamente que va a sufrir más deformación, ¿no? Entonces mucho depende. Por eso el desplazamiento, la deformación va a estar siempre en función a la altura, dice, ¿no? Bueno, eso es. A ver, veamos la parte teórica que ustedes tienen que leer. Esfuerzo lateral del terreno en condición de reposo, lo que ya les había explicado, y lo hemos resumido en nuestras propias palabras, ¿no? Son principios que está demostrando. A ver, la relación de esfuerzos para la condición en reposo, la ecuación número 5.1, en condiciones efectivas, ¿no? Este es el coeficiente K sub 0 para la condición estas coeficientes para la condición en reposo es denotado con K sub 0. Ahora para la condición activa va a estar con K sub A y para la condición
en pasiva, va a estar denotado con K sub P, que de igual forma debe estar denotado, ¿no? Bueno, está aquí, para todas las condiciones. Bueno, esta primera tabla solamente está para la condición en reposo, ¿no? Más abajo seguramente está para la condición activa y para la condición pasiva, ¿no? Bueno, esta parte es la parte teórica. Bueno, son ecuaciones, no hay casi nada para explicar o para aclarar. Cuando van a ir realizando ejercicios, se van a ir dando cuenta de los detalles en las fórmulas. Aquí tenemos un ejemplo. El esfuerzo lateral total es una compresión ejercida por el suelo sobre el muro y se expresa en unidades kilopascales, lo mismo que kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos esfuerzo lateral efectivo. Bueno, esta parte ya han hecho en suelos 1, ¿no? Incremento de esfuerzos. No hay nada nuevo, creo, acá. Todas las fórmulas son lo mismo que en suelos 1. Creo que es el penúltimo, eh, penúltimo capítulo, creo que es esfuerzos efectivos en lo que es de suelos 1. Bueno, a ver. ¿Qué novedoso vemos aquí? Nada, ¿no? A ver, repasemos en este ejercicio. Esfuerzos laterales. Tenemos dos estratos, H1 y H2. Bueno, debe ser el mismo suelo, pero por el tema del nivel freático lo está separando, ¿no? En este punto, ¿con cuánto comenzamos? Con 0. El esfuerzo efectivo en este punto es 0. No tenemos una sobrecarga, entonces comenzamos en 0, ¿no? En este punto, en el nivel freático, aquí va a ser igual. El peso específico por su altura, ¿no ve? Eso es el esfuerzo total, ¿no ve? Solamente esta partecita, esto, ¿no ve? El esfuerzo efectivo vertical. Eso aquí es igual H1 por el peso específico, ¿no ve? Del material de ese suelo, ¿no ve? Su peso específico. Eso es menos la porosidad, pero en esta parte no tenemos agua, ¿no ve? No hay nivel freático. El nivel freático está en este punto. Entonces, menos 0, ¿no ves? Menos 0 directamente. Más abajo, en este punto, en la parte final, donde concluye H2, aquí va a ser igual el esfuerzo efectivo en ese punto. H1 por el peso específico más el H2 por el peso específico de este material de abajo, ¿no ves? Eso es el esfuerzo vertical en condiciones totales. Pero ahora sí ya tenemos nivel freático, ¿no? Entonces tenemos que restar menos la porosidad. Entonces, ¿cuánto va a ser la porosidad? Menos H2 por el peso específico del agua es constante 9.81, ¿no? Bueno, si es que están manejando con el ingeniero. El ingeniero acostumbra a manejar 10, ¿no? Redondeado para reducir, bueno, para no complicarse con los redondeos, ¿no? Entonces, peso específico H2 por 10 sería directamente, ¿no? Eso es, y eso están aquí, las fórmulas, todo, ¿no? Como está en condición de reposo, multiplicamos por el factor K sub 0, ¿no? Simplemente es eso. Todo lo que hemos hablado está calculando aquí. Esfuerzo en condiciones totales, es todo esto. Y la porosidad de esto, ¿no? El esfuerzo efectivo aquí es igual. El esfuerzo total menos la porosidad, ¿no? Bueno, eso es todo. La ecuación 5.3 solamente está determinando el área, ¿no? Un medio por lo que es, por su comportamiento triangularmente, ¿no? Por eso es.
En acá lo mismo. Eh, Aquí la fuerza que está llegando es a un tercio de este triángulo, ¿no ve? De todo esto. Bueno, del lado del vértice cae a 2 tercios, ¿no ve? Es lo que tienen que darse cuenta ustedes. Del lado del vértice, siempre la fuerza siempre va a caer a 2 tercios. Pero muchas veces no queremos medir de ese lado el brazo. Muchas veces hacemos referencia de abajo, ¿no ve? Entonces, desde abajo va a caer a 1 tercio la fuerza resultante, ¿ya? Cuando van a hacer la verificación en los muros, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. Este triángulo no siempre va a estar de esa forma, puede estar de diferente forma, que sé yo, como base la otra referencia y así. Y entonces del lado de 90 grados siempre va a caer a 1 tercio la resultante. Y del lado del vértice siempre va a caer a 2 tercios, ¿ya? Para determinar los momentos, sumatorio de momentos y todo lo demás. Ahí es donde se complican muchos aquí, ¿ya? El tema del brazo mucho tiene que ver. Entonces ustedes tienen que ver esa parte, ¿ya? Aquí, un ejemplo, tenemos ejemplo aquí, 5.1, el ejemplo en 5.1. A ver, vamos aquí. Mm, bueno, está resuelto el ejercicio, ¿no? Pero vamos detallando. Primero, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí seguramente pide determinar la fuerza resultante y y también la posición de la línea de aplicación de la fuerza, dice. O sea, aquí altura con respecto a esta base, aquí altura está situado la fuerza resultante. O sea, nos pide hallar el PR, o sea, la fuerza resultante, o el FR, como quieran llamarlo, la fuerza resultante, y a cuántos metros de altura está aplicado esa fuerza, dice, ¿no? Ahí tenemos el ejercicio planteado con la estratigrafía, ya. Primer estrato de 3.5 metros y el segundo otros 3.5, ¿no? Y total 7 metros de altura. Ahí están sus características geotécnicas del suelo. Primero, ¿qué tenemos que determinar? El coeficiente K sub 0, porque nos dice que está en condición de reposo, ¿no? Aquí dice, determina la fuerza lateral de la Tierra en reposo. Dice, no está diciendo que está en reposo, ¿no? Tiene equilibrio, ¿no? Entonces, primero determinamos cálculo de coeficiente K sub 0 y determinamos utilizando la ecuación de Haki, dice, ¿no? Bueno, también hay otras ecuaciones recomendables, pero en este caso nos dice utilizando la ecuación de Haki, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La fórmula está ahí. El ángulo de fricción interna del suelo, solamente eso, ese dato necesitamos. Y tenemos aquí para el, para el estrato 1 y para el estrato 2, es lo mismo, ¿no? 30 grados. Entonces, determinamos. En este caso, para ambos casos va a ser lo mismo, ¿no? 0.55, ¿no? Como paso 2, determinamos, a ver, la presión lateral efectiva y la presión de poros tienen que calcularse por separado. Sí, la presión de poros tiene que ser por separado porque arriba es 0 y abajo ya sí tenemos presión de poros, ¿no? Ya. En Z igual a 3.5, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, determinamos el esfuerzo horizontal efectivo, ¿no? Y eso va a ser igual al peso específico por H, por la altura, ¿no? Ese es en condiciones totales, ¿no? Pero como la porosidad es 0 en el primer estrato, es lo mismo, ¿no? Entonces, coeficiente K sub 0 tenemos 0.55, peso específico del material en el primer estrato es 17, por la altura, ¿no? La altura del primer estrato es 3.5. Multiplico todo eso, tenemos 32.73 kilopascales, ¿no? O es lo mismo decir kilonewton metro cuadrado, ¿no? Ahora para el estrato inferior, ahora sí esto va a cambiar, ¿no? Bueno, aquí estamos. Primero lo ha corregido el peso específico, ¿no? Sí. Bueno, está bien.
Bueno, yo lo quería deducir de otra forma, pero ¿dónde estará su pizarra? A ver. Bueno, sigamos a lo que está resuelto. Yo lo quería deducir o formularlo de otra forma para que sea más sencillo, pero no encuentro su pizarra, no sé dónde está. Bueno, sigamos. Bueno, es lo mismo. Coeficiente K sub 0 sacamos afuera y dentro de ese paréntesis está determinando el esfuerzo efectivo horizontal, ¿ya? Primero, el peso específico, lo que debería ser peso específico por su altura en condiciones totales, ¿no ve? El esfuerzo. El primer estrato, peso específico por su altura más el peso específico por su altura H2, o sea, del estrato 2, ¿no ve? Menos la porosidad, ¿no ve? Pero para no hacer menos la porosidad y todo eso, él directamente el peso específico lo ha corregido, ¿no ve? Mira, 19 menos 9.81. Entonces, directamente con el peso específico corregido, está multiplicando al H2, que es correcto, ¿no ve? Lo que yo quería hacer es primero determinar los esfuerzos en condiciones totales. Escuchen a ver lo que voy a hablar. Entonces, el esfuerzo total, entonces tenía que ser peso específico del estrato 1 por H1, o sea, del estrato 1, ¿no ve? Más el peso específico del estrato 2 por H2, ¿no ve? Entonces, a todo eso, menos peso específico del agua por su estrato del H2, ¿no ve? Cosa que todo eso hay que multiplicar por K sub 0, ¿no ve? Coeficiente de esfuerzo lateral en condición de reposo, ¿no? Cosa que es lo mismo, ¿no? Sale 50.41 y debería salir así, ¿no? Entonces, sigamos, la presión de poros es 0 en 0 de 7 igual a 0 a 3.5, sí, correcto. Bueno, está calculando aquí abajo, ¿no? Cosa que ya lo hemos explicado. Bueno, tenemos todos los esfuerzos. Aquí abajo tenemos para ayudarnos con la gráfica, está acá, ¿no? En la figura 5.8, los esfuerzos efectivos laterales, presión de poros y el esfuerzo lateral en condiciones totales. ¿Verdad? Entonces, esto es los esfuerzos efectivos, la primera gráfica. La segunda es condiciones, la presión de poros. Solo es restar, ¿no? Muchos tal vez aquí nos están ubicando. El esfuerzo efectivo aquí es igual. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la porosidad, ¿no ve? Pero si yo quiero determinar el esfuerzo total, aquí va a ser igual. La porosidad que está restando va a ir a multiplicar, ¿no ve? Perdón, va a ir a sumar, ¿no ve? Al esfuerzo efectivo, o sea, al esfuerzo en condiciones efectivas, ¿no ve? Va a ir a sumar. Es por eso que aquí está sumando el esfuerzo efectivo más la porosidad, la presión de poros, me da el esfuerzo total, ¿no ve? En condiciones totales. Lo que tenemos que determinar el esfuerzo es en condiciones totales, ¿no? Por eso solamente es despejarlo, ¿no? Entonces, aquí, mediante triángulos seguramente ha asemejado. Bueno, sí, es lo que ha hecho. En el primer triángulo, en el estrato 1, eso va a ser el esfuerzo 1. El esfuerzo 2 va a ser de esta parte de la sección 2, de la sección rectangular, ¿no? Y el esfuerzo 3, o sea, área 3, va a ser otra vez el triángulo, ¿no? Y la presión de poros va a ser el área 4, ¿no? Sumados los cuatro, me da la resultante, ¿no ve? Pero esa resultante, ¿a qué altura estará? Eso es lo que se determina con esta fórmula, ¿no ve? Punto en la figura 5.8, con esta figura, ¿no? Z', Z barrita, ¿no? Eso es lo que está determinando. Este delta P, ya es la sumatoria de todos los P's, ¿no ve?
de todas las áreas, ¿no? Por el brazo de de cada, de cada área, ¿no? Bueno, determinemos, a ver, de la primera sección, aquí va a ser igual, su área base por su altura, ¿no? Su base va a ser 3.5 por su altura en esfuerzo, 32.73, ¿no? Eso es, 32.73 por su brazo. ¿Su brazo cuánto va a ser? Del primero. 3.5 más un tercio de 3.5, ¿no ven? Como es triángulo, está cayendo. Como quiero yo con referencia de esta base, desde abajo quiero, entonces a un tercio de esta base de 3.5 está cayendo la fuerza resultante del área 1. Entonces aquí abajo ya tengo 3.5 más un tercio de 3.5. Lo que indica aquí, ¿no? Eso es. Ahora de la sección 2, su área aquí va a ser igual. 3.5 por 32.73, ¿no? Rectangular, ¿no? Por su brazo aquí va a ser igual. Como es rectangular, su brazo, la fuerza resultante cae a la mitad, ¿no? Con respecto a la base de 3.5. Entonces va a caer a una altura de 3.5 entre 2, ¿no ve? En la sección 1 creo que nos hemos equivocado al determinar el área, ¿no ve? Como es triangular, es un medio por la base por su altura, ¿no ve? Que valga la aclaración. Ya. En la sección 3, igual es de una forma triangular. Entonces, eh, igual, va a ser su área un medio por su base, que llegaría a ser 3.5, por su altura en esfuerzo. ¿Cuánto sería? 50.41 menos 32.73, ¿no? Ahí tenemos. Y su brazo con respecto a la base, la resultante, ¿a qué altura llegaría? ¿Qué altura llegaría? A un tercio de esta base, ¿no? Entonces, 3.5 entre 3, ¿no? Ahí está escrito. Y finalmente más el área 4, que sería la porosidad, ¿no ven? Su brazo a qué altura estaría? A un tercio de la base, ¿no ven? La base llegaría a ser 3.5. Y todo eso dividimos entre la sumatoria de las áreas, de los P's, ¿no ven? Y nos determina la fuerza resultante 2.18, ¿no ven? Ah, no, Un momento, por favor. Bueno, hemos determinado la, eh, la altura de la resultante del esfuerzo total, ¿no? Que es 2.18, ¿no? Manualmente ustedes pueden ir con la calculadora en la mano, pueden ir corroborando si es que está correcto este valor. ¿Ya? Bueno, vamos al ejemplo 5.2, que es el siguiente. Ahora vamos a verificar, a comparación del ejercicio anterior, ¿qué otra característica diferente tiene? El, el ángulo, ¿no? En el anterior ejemplo no teníamos ángulo alfa, era 0, ¿no? Ahora sí tenemos. Lo nuevo en este ejemplo es el ángulo alfa. Entonces, vamos a saludar. Bueno, el ejemplo 5.2. Primero,
Paso 1, determina de igual forma el coeficiente K sub 0 de la condición de reposo. ¿Ya? Esta es la fórmula. Tenemos el ángulo de fricción interna del suelo, el ángulo alfa, igual tenemos. Reemplazamos a la fórmula y nos sale 0.63, ¿no? Verifiquen con sus calculadoras. Paso 2, cálculo del esfuerzo lateral del terreno en condiciones totales, ¿no? La fórmula, el peso específico por su altura, ¿no? En este caso no tenemos nivel freático, ¿no? Bueno, todo va a estar en condiciones totales entonces. El coeficiente tenemos 0.63, peso específico del material del suelo tenemos 17 y la altura total, ¿no? Directamente tomamos en cuenta la altura total. Y el multiplicado tenemos 301.22 kilonewtons. Ya, paso 3, localización del centro de presión medido desde el fondo del muro. Ya. La altura de la fuerza resultante, a qué altura está cayendo, ¿no? El comportamiento siempre va a ser de forma triangular, ¿ya? De la presión. ¿Por qué? Porque a una profundidad cero, la presión es cero, ¿no? Y dependiendo linealmente, ¿no ve? Es por eso que siempre va a ser de forma triangular, ¿ya? Entonces, en el paso 3 nos indica a qué altura cae la fuerza resultante. ¿A qué altura va a caer? Con respecto a la base, si su comportamiento es de forma triangular, a un tercio de la base. La base en este caso tomamos en cuenta como 7.5. Entonces 7.5 entre 3, ¿qué es igual? 2.5. Entonces la fuerza resultante está a una altura de 2.5, ¿no? Con él y cae con el ángulo alfa, ¿no? De 15 grados. Eso recién vamos a ir a descifrar, ¿no? Bueno, pide hasta ahí, ¿no? Solamente pide la fuerza resultante. Sí, la fuerza resultante y a qué altura cae, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Esfuerzo lateral del terreno en condición activa. Ahora sí, en condición activa. Hemos dicho en condición activa cuando el suelo ejerce una presión y tiende a hacer volcar al muro. Eso es la condición activa. Hay una presión fuerte en el suelo y trata de hacer volcar al muro o hacer deslizar en todo caso, ¿no? Eso es la condición activa. O sea, el muro en una condición B, el muro va a estar alejado del suelo, ¿no? O sea, porque ha sufrido una condición, o sea, un esfuerzo activo, ¿no? Esa es la condición activa. Como en esta figura, ¿no? Esta parte. Y ha sufrido la condición activa, ¿no? Teoría del Rankine. Bueno, toda la parte teórica se los dejo para que revisen. Deben tener impreso el texto y es que lo pueden revisar en la parte teórica, ¿no? Lo que nos interesa es la parte práctica, ¿no? Todas las ecuaciones, la condición de la condición activa para el método de Rankine, ¿no? Hay dos métodos, ¿no? Para analizar esto, método de Coulomb y método de Rankine. Lo que estamos viendo ahorita es el método de Rankine, ¿no? Teoría de Rankine. Solamente en el análisis no varía mucho, pero sí varía en cuanto a las fórmulas y los cálculos, ¿no? Solamente en los coeficientes, después en los esfuerzos no tiene por qué variar, es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí, que no, en la condición activa, el coeficiente
se denota con K sub A, ya no es K sub 0, ¿no? K sub 0 era para condición en reposo, K sub A es para condición activa. Y más adelante vamos a ir viendo, K sub P es para la condición pasiva, ¿ya? Tangente cuadrado de 45 menos ángulo de fricción interna dividido entre 2, ¿no ve? Eso es la condición activa, el coeficiente. Y se determina el esfuerzo vertical activo en condiciones efectivas, ¿no? En este ejemplo, a ver, vamos a tratar de ver toda esa parte teórica. Bueno, es lo mismo que en condiciones de reposo, ¿no? Solamente son lo que han llevado en suelo, vuelvo a recalcar, es esfuerzos efectivos, solo que multiplicamos por un factor K sub A, que es la condición activa, ¿no? Y además, en este caso tenemos en el ejercicio una sobrecarga denotado con la letra Q, ¿no? Entonces el esfuerzo en este punto ya no va a ser 0 como en el anterior ejercicio, va a arrancar con un esfuerzo, con una sobrecarga de Q. Y esta Q podría ser 10, 20, 30, 40 kilonewtons por metro lineal o metro cuadrado, ¿no? Eso. Entonces, es lo mismo que el anterior ejercicio, solo que en este caso multiplicamos por la condición activa y ya no por la condición en reposo, ¿no? Bueno, es lo mismo, podemos pasar rápido. El ejercicio, ejemplo 5.3. Aquí tenemos el ejercicio, ¿ya? El ángulo de la sobrecarga es 0, el ángulo alfa. Bueno, entonces como... ¿Ya terminó? Sí, eso está, ya debe estar cerrado. Ah, ya. Bueno, como paso 1, tenemos cálculo del coeficiente de presión lateral según Rankine. Aquí les había mostrado esta fórmula, ¿no? K sub A, que está en función de ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Y en la estratigrafía del ejercicio tenemos ese ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Entonces reemplazamos y tenemos el coeficiente activo, tenemos 0.33, ¿no? Como paso 2, determinamos el esfuerzo lateral del terreno en condiciones totales, ¿no? Porque aquí no tenemos nivel freático, ¿no? Cuando tenemos el nivel freático, determinamos el esfuerzo efectivo, ¿no? Pero en este caso no tenemos nivel freático, entonces determinamos el esfuerzo en condiciones totales, que va a ser el coeficiente activo por el peso específico del material por la altura, ¿no? Tenemos 42.5 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Seguimos como paso 3, determinamos la fuerza total por magnitud unitaria del muro, ¿no? Entonces, el P sub A, la fuerza resultante, lo estamos denotando como P sub A, que sería 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque este esfuerzo, el resultante, en área, se está presentando de forma triangular, ¿no? Entonces, un medio, que es lo mismo que decir 0.5, por el coeficiente activo, ¿no? Y por el peso específico del suelo por la altura al cuadrado, ¿no? Eso es. Y eso nos da 159.21 kilonewtons, ¿no? Sí. Y como paso número 4, igual, nos pide determinar la fuerza resultante medido desde el fondo del muro, ¿no? Estamos analizando con respecto a la base, entonces, ¿a qué altura está situada esa fuerza resultante? ¿Ya? Como es de forma triangular, está a 1/3 de esta base de 7.5 de su altura, ¿no ve? Ahora, si es que nos pidiera con respecto a la cresta del muro, con respecto a este lado,
con respecto a la vértice, está a 2/3, ¿no ve? De toda esta base, de toda esta altura, ¿no ve? Pero como nos pide desde el fondo del muro con respecto a la base, la fuerza resultante está situada a 1/3 de toda esta altura, ¿no? Y eso nos da 2.5 metros de altura. Sigamos. Tenemos el ejemplo 5.4. A ver, ¿qué de novedoso tiene este ejercicio con relación al otro ejercicio? La sobrecarga, ¿no? Tenemos aquí sobrecarga de 100 kilonewtons por metro cuadrado y además tiene nivel freático, ¿no? Sí. Bueno, determinando los esfuerzos efectivos. Primero determinamos el esfuerzo en condiciones totales. ¿Ya? Aquí va a ser igual. Tenemos calculado las 5 áreas, 1, 2, 3, 4, las 5 áreas, ¿no? Están calculados. Sí. Es lo mismo que el anterior ejercicio, ¿no? Solamente que con una sobrecarga. Pero es lo mismo. Lo van a revisar ustedes. Ahora bien, pasemos al esfuerzo lateral activo para un muro de relleno inclinado de suelos granulares, ¿no? La fórmula para determinar la condición activa, la ecuación 5.9 para suelos granulares sin cohesión, ¿no? El ángulo alfa mayor a 0, dice. Esta es la ecuación. Aquí tenemos ya directamente para usar con esta fórmula, ya aquí hay tabulados estos valores, ¿no? Para diferentes ángulos de fricción interna del suelo, ¿no? Bueno, si gustan, si es que los valores coinciden, pueden usar la tabla, ¿no? Pero normalmente en el examen lo que viene es que no están aquí en la tabla, ¿no? No están tabuladas. Te podría dar 33, ¿no? Y entonces lo más aconsejable es acostumbrarse a resolver los ejercicios con la ecuación original, ¿no? Tenemos otro ejercicio de aplicación 5.5. ¿Hay alguna duda? El día de mañana entonces vamos a empezar. Disculpe, un favor. Sí. No sé si es que el examen podríamos postergar un poco, es que la verdad, digamos, es harto y no hemos tenido tanto tiempo, digamos, para repasar y, bueno, querríamos un poco más de tiempo. ¿Será No, que se puede? no, ya lo hemos postergado bastante. Y cada semana les he dicho, vamos a ver, estén estudiando entonces. Y el anterior miércoles hemos cerrado con, las siguientes semanas vamos a dar un repaso. Entonces, obviamente no lo íbamos a dar hoy día, porque no estaba programado, pero o era mañana o era el miércoles, ¿ya? Y yo lo estoy programando para mañana, ¿ya?